Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Retomando nuevamente algunos temas de mucha importancia, el Colegio de Abogados considera conveniente, además de tratar los temas de carácter jurídico, que es lo fuerte del gremio nuestro, no dejar pasar un tema que algunos medios de comunicación nos vienen planteando, como es el uso terapéutico de la cannabis. E indudablemente queremos agradecerle en nombre del Colegio de Abogados a Alexis Ponce, activista social, quien maneja este tema, está al tanto por algunas cuestiones que inclusive personalmente nos involucra, como es el uso terapéutico de la cannabis. Gracias, Alexis. Por eso queremos partir de una explicación para quienes no lo conocen. ¿Qué es la cannabis? Porque comúnmente lo conocemos como marihuana. Bueno, muchísimas gracias primero que nada a ti, Ángela, Juan, al Colegio de Abogados, por este espacio en Telesucesos. Yendo al punto, el nombre científico, el nombre médico es Cannabis sativa. El nombre de marihuana se empezó a utilizar a partir de 1932, cuando senadores republicanos inician el llamado de guerra contra las drogas. En esa época, la primera guerra que se lanza es contra la planta de cannabis y se argumenta en el Senado americano de la época que es un alucinógeno cuyo uso recreativo está incentivando la rebelión de los negros, los artistas de jazz en esa época y de blues, y de las comunidades que están soliviantando la paz social. Entonces hay un referente ideológico muy profundo para convertir una planta que por sí misma no es letal ni peligrosa, sino que es la mente del ser humano la que la convierte en un hecho potencialmente positivo o negativo. Y por esas cosas, Alexis, entonces, en este momento es prohibido su producción, su comercialización y su consumo. Pero ahora se debate que esta planta tendría otros usos, en este caso terapéuticos. Convérsanos. Bueno, la planta de cannabis sativa lleva de existencia los mismos años de existencia de la naturaleza. El uso recreativo o alucinógeno lleva aproximadamente alrededor de unos 2000 años. Y el uso medicinal ya consta en escritos, en testimonios de los últimos 100 años. Y si le vemos en profundidad, el uso medicinal es reciente. Cuando de alguna manera se desprovee esta suerte de prejuicio y se lo empieza a ver desde su tópico medicinal. No hay medicina en el mundo que no provenga de las plantas. Por supuesto. Por citar alguno que nuestra audiencia va rápidamente a recordar, el Valium. El Valium que se utiliza para estrés, ansiedad, crisis depresivas, etcétera, proviene de una plantita que se llama valeriana. Por ejemplo, la morfina, que se emplea sobre todo para pacientes con cáncer. Es el caso de muchísimas familias en el Ecuador de las que formamos parte, que nos hemos organizado, y cuando el dolor es excesivo, se convierte en un dolor crónico. Y este dolor, cuando es oncológico, se convierte en un dolor metastásico. Y entonces una de las formas de paliar el dolor es a través del uso de la morfina o de los opiáceos.
y los opiáceos provienen del opio. Claro. Por ejemplo, mi hija tiene una discapacidad intelectual y ella a lo largo de los últimos 7 años se le dio de tomar, porque era la indicación médica, Neuril y Rivotril, que son opiáceos, es decir, su base es el opio. Y en cuanto a la morfina, también es tremendamente, no solamente que es para problemas ansiolíticos, sino sobre todo para evitar crisis de dolor. Entonces, ¿podríamos establecer, Alexis, una diferencia entre un uso terapéutico y medicinal, o es lo mismo? El uso que nosotros y al que nosotros Porque hay unos que dicen que no cura. Así es. Hay un uso medicinal, por ejemplo, en el tema de las epilepsias refractarias. Es más, hace menos de un mes, el mercado norteamericano, el más importante del mundo en las medicinas, junto con el mercado europeo, acaban de, al unísono, sacar una medicina que se llama Cibotex y que es un spray. Obviamente los precios son caros todavía, ¿sí? Alrededor de $700 a $900, pero eso con lo cual es inalcanzable para los sectores pobres de nuestra sociedad. Y del mundo, digámoslo así, ¿no? No solamente del Ecuador, ¿no es cierto? En América Latina, inclusive los sectores pobres americanos, etcétera. Pero de todas maneras, vamos al punto de que existen medicamentos en base de cannabis sativa que tienen un uso medicinal en cuanto logran desaparecer las epilepsias refractarias. Es como en el caso de la epilepsia, hay testimonios de que separaron las epilepsias. Entonces, ese es el uso medicinal. Ahí estaría un uso medicinal. El uso terapéutico. Otro ejemplo, ¿no? Personas, como muchos familiares nuestros, que tienen insomnio oncológico. La quimioterapia y el mismo cáncer provoca que haya personas que no puedan dormir durante 3, 4, 5 días. Esta no es un uso medicinal. Es un uso terapéutico. ¿Por qué? Porque no te va a curar. Le va a ayudar al tema de dormir, del dolor, etc. Y calidad de vida, de ¿no? eso, ¿qué tipo de enfermedades, en qué tipo de enfermedades se utiliza el tema de la cannabis? Sobre todo en las enfermedades que conllevan dolores crónicos. Por decir un Parkinson, ¿sí? El Parkinson, por ejemplo, se está utilizando con fuerza. Se empezó a utilizar en Estados Unidos, en Canadá, y luego bajó, digamos, hacia el sur. Y se está utilizando inclusive en el Ecuador, para aquellos casos en que logran disminuir notablemente los efectos de un Parkinson en personas. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando esto en una familia en Caluma, ¿sí? Que estaba totalmente fuera ya de circulación el padre de familia. Y este señor, a los 8 días de utilizarlo, empezó a levantarse. A los 15 días a jugar boli. A los 25 días a meterse en Pero una algunos construcción. no creen. Por eso hemos supuesto. hecho este programa. Algunos medios, podría decir que quien está entrevistando también es parte de este proceso. Por ejemplo, como testimonio he señalado, pues, y aprovecho, mi hija tiene autismo, tiene epilepsia, y claro, no puede ser coincidencias de que un año administrándose la niña empieza a hablar, que no hablaba a los 12 años de edad, o empieza a bajar o subir gradas. Hay algún comportamiento diferente. Pero he recibido amigos que me dicen, no, científicamente no está demostrado el uso ni terapéutico ni medicinal. O hay voces que inclusive en la propia Asamblea Nacional se oponen. Ah, sí, por supuesto. A ver, hay un tema que desde el lado humano es más fácilmente entendible que desde la política y desde la ciencia o la medicina tradicional. Por eso dije, no hay que politizar esto. Sí, por cuanto lo siguiente, niñas y niños como Melanie, como Thais, en mi caso, no van a poder ser entendidas sus procesos de enfermedades o de discapacidades y de sanación desde un ángulo exclusivamente objetivo político u objetivo científico, sino desde esto que dicen las madres chilenas: ponte en mis zapatos para hablar de vivencial. mi problema. Exacto, ponte en mis zapatos. Y un famoso senador parlamentario español que estaba opuesto a la cannabis medicinal en España, públicamente en el año anterior, 2017, se transforma en el artífice, cuando dice una cosa increíble. Dice: yo tengo cáncer, sé lo que es la quimioterapia y estoy a favor de la cannabis medicinal por una razón. Porque es absurdo que el mundo actual, por ejemplo, se oponga a la anestesia y le diga: bueno, le vamos a quitar su muela sin la anestesia.
porque la anestesia tiene como raíz el cloroformo, y el cloroformo y el éter tienen como raíz un opiáceo. Es decir, es tan demencial, digamos, las formas del prohibicionismo en un mundo en el que únicamente estamos ejercitando el derecho de cualquier ser humano a calmar su propio dolor o el dolor de los seres será que una ama. sociedad que no quiere abrir los ojos y abrirse a la posibilidad de ver estos elementos favorables del uso de la cannabis. Es en parte la sociedad, es en parte la cultura atávica que tenemos, el país que tenemos, el estado que tenemos, en fin, pero que si tú te pones a mirar, el Ecuador está rodeado. Colombia aprobó la legalización de la cannabis medicinal. Y ojo, nosotros, cuando decimos nosotros de la agrupación de familias que estamos a nivel nacional, estamos exclusivamente por el uso medicinal y paliativo de la cannabis. Que se aclare, porque de paso piensan que estamos un poco, ¿no? Ya hay voces que se dicen para legalizar el uso. Respetamos a otras personas, frentes, sectores sociales, generacionales, etcétera, que estén con otros usos, el uso industrial, el uso recreativo, el uso lúdico. Como decimos, allá cada quien con su postura. Nuestra postura es uso medicinal, como en tantas partes del mundo viene ocurriendo. Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, suma 22 estados de la Unión de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra recientemente, Grecia, Portugal, Alemania, es decir, es una lista increíble. Frente a ello, el Ecuador se queda aislado, pero se queda aislado también, y yo creo que aquí habría que explicar por qué se queda aislado junto con Nicaragua. Con Cuba. Uno en Cuba puede entender, es un país bloqueado, etcétera, ¿no? Con Venezuela, con Bolivia, que está presidida por un dirigente cocalero. ¿Por qué estos países, justo estos países, están a la saga? Y el Ecuador creo que obedece a un hecho cultural. En 1855 se probó por primera vez a nivel mundial el uso de la anestesia. Tuvieron que pasar 35 años de 1888 para que el Ecuador acepte el primer uso medicinal de anestesia. ¿Quién debe prescribir el uso de la cannabis? Médicos, por supuesto. Para que quede claro, ¿no? Tiene que ser muy claro, esto no es para venta en la calle, como estar vendiendo salchipapas, esto es o chicles, uso medicinal. Porque decir que estamos un poco apoyando eso. Es un spray, es un aceite que viene en goteros, ¿sí? Y que viene además, porque es una cultura de la automedicación la nuestra. El Ecuador en general y en América Latina, ¿sí? Debe venir con el porcentaje específico, porque para cada situación no es el mismo gotero, no es el mismo tipo de cannabidol ni porcentaje. Tiene que ser, por lo tanto, un hecho médico. Sí, vamos nosotros en la segunda parte a abordar el tema de su legalización en el país para que quede claro algunos elementos y podamos aportar a este debate luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. A quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos hablando del uso terapéutico de la cannabis, por supuesto con un gran amigo, Alexis Ponce, un activista social que se ha puesto a la cabeza de estos temas y nos está ayudando un poco a clarificar, no solo a los abogados, sino a todos los que nos sintonizan y están escuchando este programa. Nuevamente, gracias, Alexis. Entonces, ¿cómo diferenciar este tema que está en debate? La cannabis producida para el narcotráfico y la que es para uso médico. ¿Qué parte es la que se aprovecha? Eso es todo el tema. El tema es, miren, hay un país que está en guerra contra las drogas desde hace más o menos 50 años atrás, que son los Estados Unidos. Hay otro país muy conocido mundialmente por la guerra antidrogas, que es Colombia. Hay otro país que es México, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen sus autoridades? La guerra contra las drogas continúa, pero para el uso medicinal
del cannabis, nosotros hacemos política pública. Es eso lo que se busca en el Ecuador. Que entiendan nuestros políticos, nuestros asambleístas también. Sobre todo ciertos asambleístas. Hay algunos asambleístas bastante progresistas, no importan los partidos a los que pertenezcan, están regados, ¿sí? Porque se dan cuenta que el dolor no tiene bandería política. No es de un partido el dolor. El cáncer no es de izquierda ni de derecha. Nos da a todos. Y pasa por allí más bien otro tema. Hay algunos legisladores que ideologizan el tema, ¿no? Hay una legisladora que se atrevió a decirnos en la reunión que tuvimos allí en la asamblea que uso medicinal de la cannabis significa apoyo al guacho. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde. Claro, pero además hay una cosa. Nosotros queremos ratificar algo que es muy importante. A las personas que, y es su derecho por último, creen en el uso recreativo, en el uso lúdico de la cannabis, ¿sí? Están en su pleno derecho, pero ellos pueden esperar. Pueden esperar 1 año, 2 años, 3 años. Quienes no pueden esperar son nuestras familias. El uso medicinal de la cannabis no puede esperar más tiempo. ¿Hay normas internacionales o estándares para su producción? Porque un poco piensan de que esto se va a ir de las manos. Es que es un país bien chistoso el nuestro. Y yo recuerdo ¿Quién siempre... debe vigilar? ¿Qué ministerios? Para que entonces no cualquiera vaya en el patio de su casa a sembrar, como ya está legalizado, puedes nomás administrarte. Esas cosas son las que confunden. A ver, en el caso ecuatoriano, como siempre nos miramos a otros espejos, se dice que el proyecto que está en el Código de la Salud es un proyecto muy parecido a la ley de cannabis medicinal del Uruguay. Y en efecto, en la ley uruguaya existen 2 elementos que son similares a lo que se propone en el Ecuador, que es, 1, el monopolio del Estado, ¿sí? Y 2, que es el Ministerio de Salud Pública el que entrega las recetas a través de médicos, etcétera, etcétera. Eso es lo parecido. Pero si les decimos, por ejemplo, realidades como la de Estados Unidos, o como la de Canadá, o como la de Inglaterra, se empiezan a espantar en el Ecuador. O una más cercana, la de Colombia, ¿sí? En Canadá te dan unas tarjetitas a todos los ciudadanos para que tú puedas tener 40 plantas como ciudadano canadiense para tu uso medicinal. ¿Qué es lo que te permite en el Canadá? No solamente que hay grandes empresas, enormes empresas que te distribuyen en todo el Canadá en farmacias increíbles todos los productos medicinales de la cannabis, sino que le permiten al ciudadano común y corriente que pueda sembrar. Entonces, vamos definiendo en el Ecuador, queremos quiénes pueden sembrar, quiénes pueden comercializar. En el Ecuador hay cosas interesantes y positivas, pero nos perdemos en un tema, y eso no está muy claro acá jurídicamente. Creemos de que solamente es el Código de la Salud. Hay muchos problemas en el Ecuador y nosotros estamos hablando no solamente de legalización de la cannabis vía Código de la Salud, sino despenalización de la cannabis medicinal COIB. vía COIB. ¿Qué va a pasar si nuestros queridos asambleístas logran aprobar sin mayor problema, sin mayor debate, ¿sí? el Código de la Salud? Vamos a tener un monstruo al lado, que es el COIB. Y entonces, ¿a quién le va a hacer caso la institucionalidad? Para evitarse problemas y dada la presión en el Ecuador, han instrumentado algo que yo creo que va a cambiar. Un espacio de 7 instituciones que son los que deben reglamentar y regular el uso medicinal de la cannabis en el Ecuador. Y ahí están, ministerios que nada tienen que hacer allí. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional. Les he dicho, señores, por favor, más bien. vayan al Canadá, vayan a cualquier país, por Dios, ¿cómo se legisló? Nunca se legisló así. No seamos tan aldeanos. Es un tema de salud pública. Si ustedes van a crear un monstruo, primero burocrático, ¿no? 7 delegados de 7 ministerios en las que cada uno va a querer una competencia, una receta va a resultar muy complejo encontrarla. O más que encontrarla, te puede dar el médico. El momento en que tú vas a concretar aquello va a chocar con una visión seguritista. Porque además hay un tema que es muy importante en el código ecuatoriano, y es que se permite la asociatividad. La asociatividad es lo que están en este momento generando en la Argentina y en Chile, que es grupo de 15 mamás. Se asocian, tienen las recetas de sus 15 hijos, se organizan como sociedad civil, tienen
un específico número de plantas, logran desarrollar en un curso de 24 horas, porque no dura más, el lograr separar el THC del cannabidol, preparar el aceite y darle a sus hijos lo que requieren. Bajo el control del Ministerio de Salud. Exactamente. No del de defensa. Y no solamente bajo el control, el acompañamiento, porque tendría que ser así como en el Canadá, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, bueno, hay muchos ejemplos. Y otro tema en el caso ecuatoriano es que junto a esta figura del Código de Salud, en el Código Penal, en cambio, como está criminalizado, tenemos un grave problema. El Ministerio de Salud dice, pero no está penalizado el uso medicinal de la cannabis. Sí, pero no hay un médico que te pueda recetar cannabis medicinal, porque el momento en que te receta va preso. Por supuesto. Pero en el caso personal, se tuvo que entregar una declaración juramentada con un notario público que nosotros como padres aceptamos a que lo suministren, así porque el médico sabe que es medicinal, pero no se arriesga por el Código Penal que tenemos. Exactamente. Y entonces, frente a esa problemática, digamos que es bastante típica del Ecuador, ¿no es cierto? Leyes que entre sí se oponen, etcétera. Hay que hacer un ejercicio de mucho nivel. Y por lo tanto hablamos de que la sociedad civil ahora tiene la posibilidad. No solo esperemos a que los asambleístas discutan en alto o bajo nivel conceptual el tema, sino que tomemos la iniciativa y hagamos recurso, ¿sí?, de las acciones o garantías que nos permite la Constitución para el no esperar. El aprobar el uso medicinal en el Código de la Salud, ¿esto podría llevar al uso recreacional de la marihuana, que también les preocupa a algunos? No, para nada. Hagan cuenta de que, por ejemplo, en el caso de... Es feo hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Thaís, de mi hija, ella tiene convulsiones, ella se autoagrede, tenemos que ponerle una serie de toallas todos los días para que no se agreda y sangre las manos. No produce, primero que no fuma, no le damos de fumar, no fumamos ninguno. Hay que explicarnos, ¿no? es un aceite con un gotero. Es paciente oncológica, ella no es que está fumando, no, es el gotero, es una gota. Y además la gota no se toma todos los días, la gota se toma una vez por semana. No es que crea adicción. No, es exclusivamente otro componente. Es otro componente. Tiene dos componentes de la marihuana, o de la cannabis. El THC, que es el lúdico, es que es recreativo, el alucinógeno, y el cannabidol, que es con su sustancia medicinal en muchísimas enfermedades de dolores crónicos. Hay que separarle y dar... Exactamente. Y sobre todo es un tema, yo creo, de la cabeza. En 1911, Quito era esa época, el Ecuador, se levantó en bullas, en manifestaciones, para exigir al presidente de la época que terminó en el ejido como terminó un año después, exigirle de que era un instrumento satánico de los masones la primera instalación de una batería sanitaria en el Ecuador. O sea, ese es el país que tenemos. Desafortunadamente es un país, una sociedad conservadora y con políticos que quisiéramos que lo vieran desde el lado humano. Nosotros cada semana tenemos un grupo WhatsApp en todo el país de familias. Cada semana se nos mueren familias y pacientes. Cada semana ingresan nuevas personas. Es decir, cuando dicen los políticos, queremos un registro, son una minoría. Oigan, hay un subregistro, como en todo. Y ese subregistro nos dice la medida de que hay un problema grave de salud en el Ecuador y que no es que nos oponemos a la medicina, para nada. Mi esposa tiene que seguir con las quimioterapias, tenemos que seguir con la medicina occidental, pero oye, que nos tengan derecho para, si es que no te calma la morfina que te dan en el HCAM, tengas el chance de un gotero medicinal. ¿Quiénes se oponen a esto? ¿Y por qué? ¿Tienes una idea? Más que nombres, yo diría prejuicios, prejuicios tremendos, ¿no? Y aquí hemos visto de que quienes se oponen son dos tipos de intereses en juego, ¿sí? La gente que solamente vive de lo ideológico y que te está diciendo no, porque esto va a traer como consecuencia el mal para toda la sociedad, nuestros jóvenes y adolescentes, y se va a entregar como chupetes en las escuelas y colegios, ¿no? Y que hay un tema de que no salen de un chip de creer que cannabis medicinal es igual a marihuana, marihuana es igual a guerra de droga, en fin. Ese es el uno. Y el otro interés es, obviamente, la industria farmacéutica opiácea. Solamente date cuenta que Coca-Cola hace un mes y medio acaba de anunciar que
invertirá 750 millones de dólares en la industria farmacéutica más importante de la cannabis medicinal en Canadá. Claro, y si se permite esto, me saltan unas últimas inquietudes, Alexis. Quienes tenemos pacientes y compramos el cannabis, tiene un costo alto. Si se permite en el país su comercialización, su producción, esto tiene alcance para otros los sectores sociales que viven el día a día de tener un hijo con epilepsia y no tener que proporcionarles. Es un tema humano, es un tema social. Totalmente, y además para los casos de hijos, también tenemos para los casos de papás y de mamás. Por ejemplo, ¿qué hijo no quiere el derecho al buen morir para su familiar? Así es. Y allí un derecho al buen morir cuando tienes un paciente desahuciado por cáncer, por ejemplo, está en que no sufra los dolores que sufren. Y ahí viene todo este tema que yo digo es de una ética social, para lo cual es cuestión de ver un poquito reflejado estos precios. Mientras vos te alejas, el producto canábico de Canadá tiene un precio, el de Estados Unidos un precio, claro, y va bajando según te acercas al Ecuador. En Amazon dices cualquier cantidad de productos farmacéuticos de cannabis medicinal, y en el momento en que colocas Ecuador, te sale un semáforo rojo. El único país que no se puede utilizar en toda la región. Y si se trae precios exorbitantes. Precios exorbitantes que van bajando a medida que te acercas. Cuando llegas a Colombia, encuentras un gotero que está más o menos a 10,000 pesos, $3. Imagínate. Y eso estamos negándole a nuestros familiares, a quienes tienen necesidad de este uso terapéutico. Yo quiero, Alexis, agradecerte y agradecerle al Colegio de Abogados porque me ha permitido hacer este programa tomando en cuenta de que soy una de las personas que tiene a Melanie en condiciones complejas de salud y que estamos dispuestos a hacer todo lo posible a nuestro alcance por ver felices a nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.